Digno hubiera sido mal en todos los casos, pero tenemos que reconocer en ello que también hemos tenido deuda emocional, sentimental con Marta. Marta conforma una cierta vanguardia juvenil de la escuela, de la que nos sentimos generacionalmente partícipes, donde vemos esta futuro pero en definitiva no lo decimos por nosotros, desde luego, sí por ella, y que en mi caso además viene de amistad lejísima, ¿no? De ella, en todo caso. Así que bueno, Marta tiene que estar, de alguna manera, pero que además cansa perfectamente en esta posición de reciclaje cultural a la que hemos querido dedicar el día. El culto de Marta es facilísimo, siempre ligado a la referencia internacional, cosa que yo creo que es definitoria también de esta presentación. Ha estado invitada a universidades internacionales y multinacionales, acaba de hacer una estancia en Austria, y de nuevo replica este modelo tan completo de la traducción de la arquitectura, porque utilizamos los términos de Bernier, en los tres ámbitos de la docencia, la gestión y la investigación. Gracias, Juanjo. Bueno, enhorabuena por las dos jornadas que estamos llevando a cabo y que gracias a vosotros estas iniciativas tienen este calado, por decirlo así, y evidentemente completa pues sí, un montón de iniciativas con las que se están tratando algunos temas esenciales, tanto en nuestro marco más próximo como en el que todos y cada uno nos vamos a desentender a lo largo de nuestra trayectoria más o menos académica o más o menos profesional, ¿no? Y entiendo que todos vosotros vais a ver en esa vuelta también, con lo cual bien sirvan estas y otras iniciativas como esta para vuestra formación, ¿no? Y para entender cuál es el marco del debate. Mirad, cuando a nosotros, o a mí, se me convoca para esta mediación, en esta mesa, no cabe la menor duda que no esperaba que fuera menos difícil de lo que evidentemente puede llegar a ser, y se demuestra con las dos charlas que hemos hoy asistido, a las que hemos asistido. Pero, claro, también había como expresado en algún momento y había meditado sobre cuál era mi interés en este tema, ¿no? Cuando el planteamiento se inicia desde ese par de palabras, reciclaje cultural, ¿no? Todas las susceptibilidades quedan heridas, puesto que sí, son palabras comunes y son tan amplias y tan extensas que son imposibles de abarcar, ¿no? Entonces, en ese desmembramiento que te supone algo que es inabarcable, naturalmente, uno empieza a intentar reflexionar al respecto. En fin, mi tarea en este caso sería también, entonces, expresar como un punto de vista que quiero como manifestar y rápidamente pues hacer algunas preguntas, ¿no? Para ver si así entre todos nosotros conseguimos pues ilustrar a la manera de José Miguel algunos conceptos que seguramente pues serán útiles, ¿no? Para esta armazón en la que estamos intentando trabajar. Mira, yo en el fondo pienso siempre que hay una cierta relación entre el arte y la arquitectura, pero que va realmente diletante, ¿no? La palabra diletante, que tiene una connotación habitualmente peyorativa, ¿no? De alguien que hace las cosas así un poco por encima y de manera no profesional, tiene que ver con ser efectivamente desarrollar una práctica, digamos, no profesional, ¿no? Aficionada. Y a mí eso me interesa, porque creo que construye ficciones. Aficionada de construir ficciones es como en el fondo pienso que muchas veces algunos arquitectos se acercan al arte y viceversa. Algunos artistas se acercan a la arquitectura, ¿no? Y con esa virtud de construir ficciones, supongo que a Pepe cuando pasea por una de las obras, o se acerca a alguna de las obras de Michel Heiser, pues entiende en qué puede construir una ficción para sí, para siempre, o cuando alguien como Perenier se aproxima a la obra de Adolf Loos sin saber alemán, evidentemente está rápidamente buscando pues, como una construcción aficionada, o sea, de una ficción que no por eso deja de ser más o menos creativa, ¿no? Y en ese sentido construye e ilustra una imagen, ¿no? Esa ilustración, en el caso de Perenier, es de una riqueza infinita. Yo creo que lo has contado hoy, pero podrías haber contado mucho más todavía, ¿no? Y creo que hay detrás de ti pues, una cantidad de prácticas de las que todos hemos podido beber y mirar, ¿no? Constantemente, y evidentemente hay en la misma mirada aficionada en Pepe pues quizás una búsqueda eminentemente espacial de esa situación, ¿no?
La situación en este caso, a mí me preocupa, en esta situación, ¿no?, de ficción, de aficionados y bueno, pues de una práctica, pues sí, con una cierta ductilidad, por usar también una palabra de Pepe, me parece interesante buscar, os pregunto, una serie de cuestiones, ¿no? ¿Cómo pensáis que tiene, que construye en cierto sentido esta noción de tirar de situaciones anteriores, ¿no?, reciclarlas, recomponerlas y volverlas a construir en un presente? Habría una afirmación inicial que sería, en esta situación tan fragmentaria en la que todos estamos como recogiendo distintos fragmentos y en la que todos nos reconocemos, ¿es entonces la labor de reconocido oteador, como pueda llegar a ser cualquier arquitecto o cualquier artista, la de recomponer, la de efectivamente reciclar, la de generar esa ilusión de ciclo continuo en un paisaje continuamente desmembrado, fragmentario, obsoleto, etcétera? ¿O no? ¿O pensáis quizá en el otro extremo que quizás es seguir construyendo fragmentos que no pudiera llegar a usar? Empiezo yo. En mi caso, esa predisposición a trabajar con restos y recomponerlo y generar a partir de ahí historias que pueden ser recompuestas, no sé, es algo como muy natural. O sea, a mí me cuesta realmente crear el vacío, por así decirlo. Es como que mi propia naturaleza o la propia deriva de mi trabajo me lleva por ahí. Entonces, al ser una cosa tan íntima, me cuesta planteármelo en términos como generales. Entonces, bueno, no sé si es lo que responde a la condición cultural de este momento, o si es una tendencia, o si es un estado de ánimo generalizado. Yo sé que es algo como que proviene de mi propia biografía o de mi propia curiosidad, o de mi forma de acercarme a las cosas, que prácticamente casi siempre prefiere leer la representación de la cosa que la cosa misma. Entonces, como que el relato de eso, o la imagen de eso, o el resto de eso que uno tiene que reconstruir para hacerte una idea de cómo era, me estimula más que la realidad dada, o que la cosa íntegra, o que el constructo perfecto del proyecto que uno tiene en la cabeza y desarrolla como por puntos. Me interesa más como una forma de deriva menos consciente, y más consciente de esa condición accidental y fragmentaria y disgregada de las cosas, que al final si hay un estado de naturaleza de la cultura es ese prácticamente. Siempre, porque ni siquiera las civilizaciones que con el tiempo hemos pensado que eran íntegras, o que eran como de una pieza, al final se han revelado como tal, tampoco que se las haya mirado de una determinada manera. Es muy difícil la pregunta, ¿no? Porque sí, esta condición Mateo, amigo mío, Alfredo, allá, grandísimo amigo,
siempre abordamos las cosas pero sin conocerlas, ¿no? Dice, caray, hemos hecho esta pared, no sé qué, no sabemos construirla, o nos proponemos hacer no sé qué y al final acabamos haciendo una chapuza, no sé cuánto. Fíjate tú, una cosa, ¿no? Como Alfredo, ¿no? Que es así como de la tradición de los mejores de Madrid, ¿no? Entonces, y sin embargo se llama amateur, ¿no? Yo creo que la palabra esa aficionado en el fondo es una cosa que tú te impones como para esa palabra que te impone como para no hacer las cosas bien, sino hacerlas mal. Entonces, en el fondo, claro, cuando las traes en el pasado, lo que te encuentras es bueno, ¿no? Entonces, pues es como muy al grano, ¿no? Realmente yo pienso que, no sé, hablo de lo general, ¿no? Los arquitectos intentamos siempre hacer las cosas bien, pero en el fondo sabemos que aquí vamos a hacer las cosas mal. Es decir, en el fondo yo creo que queremos ser como amateur. En el fondo lo otro significaría como la repetición, como la vuelta a un origen. Estamos siempre como desde ayer con Pachi Mangado en una conversación en otro sitio discutíamos sobre por qué estamos como muy obsesionados, ¿no? Otros de los que, bueno, cuando cortan cosas con un bisturí, ¿no? Una obra, ¿no? Y estábamos muy obsesionados sobre por qué, yo por ahí, yo qué sé, por qué realmente siempre, por qué no nos basamos en la evolución de las cosas, ¿no? Y por qué no sencillamente perfeccionamos las cosas, ¿no? ¿Por qué no hacemos esa perfección de las cosas? Como hacen los ingenieros de los ingenieros, ¿no? Ingenieros de caminos, lo que sea, los puentes. Hay una evolución con las máquinas, ¿no? Decía, ¿no? Estaba como obsesionado por eso. Y al final llegamos a la conclusión de que en efecto era porque continuamente los arquitectos estamos como intentando siempre decir, no, volvemos siempre al origen del proyecto. Dice, tú no haces una casa, te encargan una casa y dices, no, voy a hacer la casa de fulanito que ya tal, o te buscas un libro para copiarlo. En el fondo lo que quieres es inventar un origen, ¿no? No te plasmas como en una evolución. Uno no mira la casa Fraunhofer para inventar la transparencia, uno mira la casa Fraunhofer para inventar algo más allá de la transparencia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es una recomposición de restos o acaba en un fragmento? Es que como, no sé, estoy un poco perturbado con lo de Juan Miguel y es una pregunta muy difícil, ¿no? Pero en el fondo, es como si te preguntaran, oye, ¿tú cómo empiezas una obra? Pensando en que, mira, siempre la verdad, esta conversación con Pachi, la historia en el fondo es esa, ¿no? Es decir, caray, tenemos que utilizar cosas, no sé cuánto, pero siempre en el fondo lo que nos hubieran gustado de verdad, es decir, he inventado un origen, ¿no? Al final acaban como fragmentos, acaban dentro de otras historias que la gente aglutina y construye como atlas, ¿no? Las cosas que están hechas, ¿no? Dice, mira, te agrupan en tipos, en modos de abordar la arquitectura, te definen, no sé cuánto tal, ¿no? Entonces acaban como en un grupo, son los hermeneutas, ¿no? Los que interpretan la obra o lo que sea, lo que hacen. Y acaban como en un grupo, acaban clasificados, acaban como en los mapas, ¿no? Los mapas en las enciclopedias. Dice, a ver, ¿de dónde hacen los que hacemos esto de los otros? No sé cuánto. Entonces, en el fondo es como una llamada, dice, bueno, cuando hacen las cosas, tú sabes, ¿no? Que lo importante, lo que sabes. Tú sabes que estás buscando el origen de las cosas, pero te tienes que apoyar continuamente en muletas, y ahora lo que sí, continuamente piensas que si vas al origen de las cosas, si vas un poco a esa especie de búsqueda telescópica de las cosas, de la perfección o lo que sea, tú no quieres hacer eso. Y en el fondo dices, la voy a fastidiar, ¿no? Voy a ser un aficionado. Entonces, yo no sé por qué me gusta más esta conversación de la palabra esa de la noche, que realmente si realmente utilizamos cosas del pasado, ¿no? Utilizamos el pasado para estropearlo. Porque, no sé, estoy fascinado con la obra contada, así que la tuya en fila india, te decía, ¿no? Y para allá en fila india, me encanta. Entonces, claro, en el fondo estás escacharrando como todo, ¿no? Hostia, qué belleza. Que te cuenten así los persas, ¿no? Habéis visto el teatro de los persas, ¿no? En el fondo, nosotros miramos el teatro de los persas para escachar
cerrar el teatro de los persas, ¿no? Llegar a esa especie como de estrellas de 1000 puntas. Bellísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Fragmentos, construimos fragmentos, o continuamente nos estamos replanteando orígenes como una especie de ciclo. Yo creo también que algo de lo que tú dices, como de que uno necesita que el camino lleve como a algún lado, que tú piensas, eso que tú dices del origen, ¿no? Es decir, quiere como remontarse como al origen a intentar eso, pero en el fondo lo que quiere es como perderte por ese camino, no llegar como al final. Pero de alguna forma también tienes que ser como, yo por lo menos necesito ser consciente como de que ese camino existe, o sea, como, no lo sé, yo al mismo tiempo que tomo la referencia de con qué quiero trabajar, tengo que inventar como la regla del juego que quiero plantear a partir de eso. Y tengo que ser como muy consciente de esa regla y de qué me permite hacer y qué no me permite hacer y cuál es casi la relación lógica que se da entre una cosa y la que está contigua, porque si no es como me pierdo yo. Pero también es como lo que te decía antes aparte, es como imposible hacer que eso sea entendible. Entonces, de alguna manera las cosas al final se liberan de eso. Que alguien las mira, porque, pero tú necesitas esa horma y entonces, por así decirlo, me gusta eso, la idea de que tú pones como de que hay como un intento de remitirse a algo y ese remitirse a algo te lleva por un determinado camino y yo por lo menos no sé si yo al final me pierdo por el camino, pero el camino está ahí y es como algo que para mí, ya te digo, es como fundamental para determinar cada rasgo de cada decisión de diseño, cada trazo de la obra, tiene que estar como muy firmemente remitido a algo, que yo luego soy consciente de que se va a disolver, que no va a ser perceptible. Eso es que hay un tema nuevo, o sea, hay un tema que se incorpora a esta situación en la que uno puede identificar o no este planteamiento, que en el fondo es hablar de proyectos, ¿no? Tiene que ver con ir hacia ese origen y perderse en el camino y plantearse unas reglas y conocer realmente cuál sería la meta, que en todo caso, en toda práctica, se vincula a otros agentes, ¿no? Habría como otros agentes anteriores y otros agentes que son habitantes de esa obra, agentes que viven esos lugares, ¿no? Que viven y transitan por las obras construidas, por las obras tanto arquitectónicas como artísticas, ¿no? La pregunta tendría que ver, que es un lugar común también hoy contemporáneamente, pero por eso yo estoy planteando temas comunes que creo que me gustaría que transversalizarais, porque en el fondo intentan descubrir otras facetas de ellos. La pregunta tiene que ver con qué incidencia tiene entonces, en esa obra planteada, pues el visitante, el habitante, el espectador, ¿no? aquel que finalmente acaba ocupando ese lugar, ¿no? Ese espacio que se deja presente, ¿no? En ese caso, tú has hablado en muchas situaciones, siempre desde el punto de vista también como del plan, del tránsito del proyecto a lo largo de su tiempo y del lugar en el que se encuentra. ¿En qué momento incide o cuánto se deja abierto para la reconstrucción de ese proyecto al visitante, al habitante, al usuario, a la persona que practica ese lugar nuevo? Igual que la pregunta anterior. Bueno, retomo un poco lo que te decía antes. Por contar alguna anécdota un poco tonta, no sé, que además viene muy al caso porque se dio precisamente ayer, se daba la casualidad de que inauguraba la exposición allí en la galería de Rafael Ortiz. Y bueno, ha sido un montaje un poco rápido y
otro día, tal como salía del primer día de montaje, que fue casi el único que tuvimos, luego la mañana del mismo día de la inauguración, no vamos a hacer cartelas, ficha técnica con subtítulos y tal. Y bueno, sí, la gente quiere mirar que mire la lista y tal de obras que tenemos y tal, pero no vamos a poner cartelas. Como estábamos un tiempo, no me puse tampoco muy eso. Las cartelas en general me gustan, me parece una cosa como que está bien. A veces incluso hay obras que yo he hecho que hasta que no he visto que tienen una cartela al lado no me han parecido ni una obra. Y me fui sin darle mucha importancia a eso y luego tal como recorrí casi 5 pasos después empecé a darle vuelta a la cabeza y me parece a mí que nadie se va a enterar de nada. Si no hay por lo menos. Y ya los títulos de por sí son crípticos, pero si no tienen ni siquiera esa vía de acceso, también que la gente no se va a enterar de nada. Y ayer efectivamente pues estaba inaugurando y el comentario a los 2 minutos incluso de gente, ya me voy a tener que explicar esto. Y es muy divertido porque en el fondo es como que parece que tú estás como imponiendo una especie de complejidad o de argumento o de hilo conductor que queda como invisible a todo aquello que has montado, ese pifostio que tienes ahora mismo ocupando las paredes de la galería. Y el tópico supone que ahora la gente, el público, el espectador, se va a acercar a eso como desprejuiciadamente y tranquilamente y va a sacar como sus propias conclusiones de eso. Y mi experiencia es que como ante las cosas muy herméticas la gente, el público entra como cierta ansiedad y como que necesita enseguida tener una percha, una anécdota de la que colgarse. O sea que lo que te quiero decir es que por un lado nosotros parece que somos los que estamos imponiendo como complejidad o mucha elaboración al sentido de las cosas y tal, pero la gente tampoco es muy capaz de disfrutarlas por sí sola. Es una situación que se da como a menudo, ¿no? Y últimamente además la dinámica de una exposición tipo pues casi siempre incluye una visita guiada, una presentación o algún tipo como de soporte didáctico más o menos discreto o más o menos aparatoso que te dé un poco la percha de por dónde van las cosas. Y entonces por ahí el espectador el papel del espectador, yo estaría encantado con que fuera mucho más activo, porque me parece que como te he dicho, esa especie de coherencia que yo necesito para generar según qué producto, soy muy consciente que luego va a desaparecer detrás de la obra y que no va a ser una cosa aparente ni casi visible, que va a pasar como totalmente desapercibida y que no solo va a poder reconstruirse si yo la vuelvo a anunciar o la vuelvo a comentar. Entonces en un momento igual las cosas se ven de otra manera, pero igual esa manera tampoco es la única manera, ¿no? Lo que sí es cierto es que por lo menos en mi caso, no sé cómo decirlo, la interpretación abierta no es como tan accidental como la interpretación correcta. Yo no creo obras exactamente para que sean interpretadas libremente, pero por otro lado soy tan consciente de que la interpretación correcta es tan ininteligible que me tengo que avenir a que se va a mover todo siempre como una especie de equívoco. Pero al final
las condiciones de ese equívoco a veces son divertidas y también generan como cosas interesantes, ¿no? Y de alguna forma cuando vas sumando obra sobre obra y planteas un montaje que ya suma complejidad a la complejidad, el equívoco deja de ser como el accidente y se convierte casi en la condición natural de todo lo que está al lado, porque todo se vuelve cada vez como más peregrino. Si ya dentro de cada obra en sí hay muchas decisiones arbitrarias y caprichosas, por mucho que a mí me parezcan fundamentadas, que luego eso a su vez comparte el espacio con otra cosa y que haya una relación entre ellas, es todavía más accidental, más caprichoso y más arbitrario. Entonces, por ahí yo creo que en el fondo es como la coherencia de las cosas es como una apariencia. Y es como que la gente frente, igual por eso luego te preguntan, porque la gente lee las cosas y se da cuenta como de que ahí debe haber algo. Y eso es interesante y casi me interesa más como de que accedan al sentido definitivo y correcto de la cosa. Es decir, bueno, yo creo que aquí hay algo más, y eso que creo que hay como un trasfondo o algo, como una ley oculta en esto, lo he percibido por la pura apariencia, como una lectura como muy superficial, que al final es como la que todos hacemos en realidad cuando nos enfrentamos a estas cosas. Y eso me interesa. Es decir, yo por lo menos hago mis cosas intentando por lo menos que la apariencia no te lleve al sentido correcto, pero sí te lleve como a entender que haya un sentido. Sí. No, la verdad que esto del habitante, yo la verdad que hace 3 o 4 fines de semana, ¿no? Como me tranquilicé muchísimo con el, no sé, esta es una pregunta que a mí siempre me tranquiliza muchísimo, ¿no? Si hacen las obras hablando con los usuarios, si no lo hacen con los usuarios, si la tienen mucho en cuenta, cómo reaccionan ante las obras, no sé qué. Y entonces, como hace 3 o 4 fines de semana, ¿no? En la entrevista que hicieron a Renculjas, San Renculjas, todo hay que decirlo, pues descansé. Dice, mira, no, que el bienestar está sobrevalorado, decía él, ¿no? Hostia, macho, qué pedazo de titular, ¿no? El Nacho que sabe hacer muy bien, decía, portada de la prensa semanal del país, el bienestar está sobrevalorado, lo dice este gurú, ¿no? No sé, uno en esta lectura también un poco del amateur, uno siempre, la única manera que tienes que hacer para disponer que la gente viva bien es como tú te imaginas que tú lo harías muy bien, o cómo te sentirías bien, ¿no? Es prometer un poco los deseos que son muy particulares, muy personales a los demás, ¿no? Cuando hace uno ahí como de mantra también, diciendo, no, ¿cuál es la suma estadística de los deseos de esta persona? Ni la conoces ni nada, y mejor que no la conozcas, ¿no? Cuando tienes un edificio público, ¿no? Entonces, por tanto, esa relación con el usuario y tal es como hacer la integral indefinida de una constante que sabe que siempre dice, bueno, pues al final es la constante. Por mucho que hagas la integral no te va a salir. Dices, bueno, depende de la situación, depende de las circunstancias, depende de la vida de una persona, de su coyuntura que ocurre. Ahora, sí es posible que la arquitectura tenga como ese grado de apertura o cierre o lo que sea, es decir, que no sea la típica siempre se cuenta, ¿no? Una casa no puede ser como un guante, no puede ser como una caja de compases, etcétera, etcétera. Siempre tiene que permitir una cierta como ambición, como posibilidad de una horma diferente para que el habitar sea posible. Entonces te mueves dentro de esa incomodidad también, ¿no? De decir, de indefinición, definición, pero al final el único interlocutor que tú tienes eres tú. Estás continuamente en el espejo, haciendo sparring, intentando luchar con algo que sabes que en el fondo siempre te devuelve la voz, la pregunta siempre te la devuelve a ti. Es decir, ¿tú cómo lo harías? No, ¿qué quiero poner aquí? La ventana, no sé qué. Pero ¿tú cómo mirarías? Ahora, también como dice José Miguel, efectivamente,
macho, cuando tú entras en una buena obra, tú te detienes ante una mirada de un paisaje, cuando estás en un buen rincón, o cuando una casa te recibe bien, o cuando atraviesas un determinado espacio, dices, ¿qué pasa aquí, no? Y eso ocurre en la arquitectura. Por tanto, ahora, ¿eso tiene fórmulas? No lo sé. Digámoslo así, como que por mucho que lo intentes, eso no viene en ningún formulario, no viene ninguna definición de lo que debe ser una casa, una obra, un teatro, un centro de salud, no viene en ninguno de esos. Pero tú realmente, lo único que tú defines, tus propios deseos, los pones ahí y ahora, evidentemente luego ocurre lo otro, ¿no? Cuando estamos hablando, José Miguel, es muy bonita, ¿no?, la definición que da Rosalind Krauss, ¿no?, de la obra contemporánea. Dice, no, la obra contemporánea, si hay que definirla, ¿no?, es como aquella cosa que te tropiezas cuando estás mirando un cuadro en una galería, pues te tropiezas con algo que no sabes a qué se debe que esté allí. Y eso es la obra contemporánea. No la que estás mirando, sino la otra, con la que te acabas de tropezar, ¿no? Es decir, en el fondo la vital es un poco así. Es decir, tú piensas las cosas de esta manera, o un edificio público, lo que sea, de esta manera, y dices, uy, yo no había pensado que la gente se pusiera ahí, sin embargo la gente se está poniendo ahí. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? La obra tiene que ser como, digamos así, como maleable, tiene que ser receptora de las acciones. Entonces tú te planteas, claro, eso es un tema cultural absolutamente, ¿no? A medida que la sociedad tiene como episodios de apertura, parlamentarismo, digámoslo así, la obra se define de una manera o se define de otra, tiene una horma o no la tiene, ¿no? Ahora cualquiera hace un teatro que no sea una cosa completamente oscura, donde el actor no sé qué. Entonces, es un fenómeno cultural, ¿no? Entonces, lo mejor es al final decir, mira, el único interlocutor eres tú, ¿no?, y actuar de la manera más honesta, ¿no? No sé. Me ocurre también que, volviendo un poco al tema del resto y tal, y del trabajar con cosas y de reciclar elementos de cultura y demás, también eso crea como es como potencialmente un punto de encuentro entre tu trabajo y un público, o sea, un espectador hipotético. Te quiero decir que como te remites a otra cosa que supuestamente forma parte de un patrimonio que todos podemos compartir en un momento dado, que todos podemos conocer, que no es algo que haya salido únicamente de mi propio arbitrio, de mi propia expresión emotiva o una cosa así que sea incomunicable, ¿no?, sino que tienes como un referente que has utilizado como elemento en el que te ha pasado para producir algo. Y ese referente puede ser conocido también por el espectador, pues porque tú se lo hagas ver, o porque a lo mejor él lo conoce y está en el fondo un poco de su trayectoria. Entonces, trabajar con este tipo de referencia debería ser más útil para propiciar, por así decirlo, como una especie de diálogo, una especie de entendimiento más. En el fondo luego muchas veces no es así. Es que claro, eso vamos, sobre eso acabaría. Pero es como una forma de que uno se quede con la conciencia tranquila, al menos, ¿no? Es decir, no estoy creando de la nada, ni estoy creando a partir de mi solo capricho, de mi sola. Estoy tomando una cita de tal cosa y a lo mejor eso es un guiño que alguien entiende. Ya, vamos, yo creo que sobre eso también, quizás también está sobrevalorado, ¿no? En ese sentido, igual que la comodidad, igual que otras cosas, ¿no? Yo creo que conocerás el texto de Adorno sobre el carácter fetichista de la música y la regresión de la escucha, ¿no? Y que luego son conceptos que en el fondo, donde problematiza efectivamente cuál es realmente el contenido, ¿no?, de la música desde su producción, desde su composición hasta luego su ejecución y su disfrute, ¿no? Y cuál es entonces la intermediación con el público en ese caso, ¿no? Y sobre todo cómo desde esa pauta se enseña o se cultiva al público que va a recibir esa otra cuestión, ¿no? Que gente luego como Hamilton ha vuelto o sea, es continuo, ¿no? Es como un referente continuo en el que precisamente el uso del
aquellos referentes que son conocidos, acaban dándole el valor a la obra, porque en el fondo construye un efecto persuasor, ¿no?, en el público que luego va a consumirla, ¿no? En ese sentido, el valor de esa obra en esa cuestión, o de la música, no tiene tanto valor en ese momento en la medida en la que hace referencia, sino en el efecto persuasor, ¿no? Yo me atrevería a decir, hablando de los restos, que además contemporáneamente como lugar común también, no quiere decir que lo comparta, quiere decir que es un lugar común, como en su obsolescencia. Es más, es aquello que garantiza que es reciclable. O sea, es aquello que, presentado como fragmentario, fútil, ¿no?, y capaz de ser perfectible continuamente, genera esa ilusión de continuidad, ¿no?, y de movimiento en el que estamos todos, ¿no? Me pregunto si no es el momento, por lanzar cosas, no decir, no, señores, nos paramos, no más transparencia, no más continuidades. Algún punto, algún cable a tierra, ¿eh? En ese sentido, la pregunta no tenía más intención que saber hasta qué punto la obra sí parte de ser consciente de que está construyendo hilos, que está intentando lanzar hilos, ¿no?, como tú estabas comentando, porque hay algún referente culto que seguro que es germen de otras muchas cosas, ¿no? En ese sentido yo comparto como la idea, ¿no?, la idea de decir cualquier producción que aviva la memoria y el conocimiento de lo común, de lo cotidiano y de lo culto, ¿no?, acaba construyendo un sentido cultural que evidentemente podríamos entender que es reciclable, pero son citas, ¿no?, son citas que construyen también una nueva contemporánea, una nueva situación contemporánea de esa. Son lecturas. Son lecturas, ¿no? Pero bueno, tiene más que ver también con qué es lo que, o sea, cuánto supone eso en vuestra obra, vamos, si uno es consciente o no. Yo creo que en la tuya queda claro, no sé si en la de Pepe también. Afiliaciones, dice los... Sí, pero de una manera consciente, ¿no? Por construir una cierta culto, ¿no? Ha hablado de sierras, hablábamos, en fin. Tú dices, claro, son perfectamente conscientes todos y cada una de las citas, ¿no? Porque están construyendo como una sillería de culta, ¿no? Sí, pero no sé, sigamos con el error. Seguro que sí, lo tenemos claro que ese debe ser la manera de hacer esa obra, porque hay una cierta garantía, ¿no? Digamos así, como una cierta afiliación, algo así, no sé. Estás buscando como el error. El error y la creación contemporánea es la otra cara de la moneda, ¿sabes? Que tienes que utilizar el error para que aquello haga una promesa de algo, te haga una apertura. Si no, estaríamos siempre repitiendo lo mismo, ¿no? Claro. En la arquitectura sería la Roma o lo que sea, ¿no? Entonces siempre estás abriendo que algo pase por aquí, algún problema, algún usuario, lo que sea, para realmente reconducir eso a un sitio desconocido. No conocido, sino desconocido. Entonces dices, oye, pues... hostia. Es que ahora realmente la gente va a una biblioteca no a leer, sino a conectarse. Y entonces, ¿sabes lo de Silicon Valley, no? Es decir, el tema está, ahora todos los learning centers, ¿no?, tienen ya como una especie de horma, ¿no?, que consiste en que la reproducción como de un acontecimiento que ocurre en la Silicon Valley es que la gente realmente empezó a crear y a parir, y a la tecnología, y la evolución y no sé qué en la que estamos, porque la gente cruzó conocimientos que eran realmente insuperponibles, no eran cruzables. Entonces la gente hablaba en un bar o lo que sea, o en esos sitios de las hamburgueserías de ese sitio tan horroroso, ¿no?, que es Silicon, que son como todos los garajes, ¿no? Y entonces se encontraba por casualidad. Entonces, de un biólogo por un no sé cuánto, ¡hostia! Que es que realmente el conocimiento en la red tiene que ser parecido a una célula, pero no sé qué, y todo. Y se monta lo que sea, ¿no? Entonces, ya los learning centers se montan sencillamente diciendo como fruto de ese error, fijaos, ¿no? Es decir, voy a dar un patrón para que realmente el conocimiento, la invención tecnológica ocurra así. Dice, no haya libros, sino que haya, eso lo habéis visto, ¿no? Si habéis hecho algún curso de esos, ¿no?, en el que haya un sitio donde la gente se cruce, se siente, como todo el mundo está desconectado, pero conectado con otra gente,
de pronto se desconecten, hablen, tomen un café y digan, no, pero que tiene que ser un biólogo, con un químico, con un escritor o con un arquitecto. Entonces, dice, bueno, efectivamente el procedimiento en este caso de construir un buen learning center, un buen patrón para hacer un edificio, un centro de aprendizaje y de recursos de investigación, es promover que la gente distinta se cruce. Tú pones ese modelo frente a una biblioteca clásica, ¿no? La Asplund, ¿no? Es una cosa recurrente, ¿no? Primero dice, no hay libros, no hay luz y además no hay protocolos, nada, no hay tránsitos. Hay cosas fortuitas, encuentros inesperados, gente a la que no conoces. Y ojalá haya encuentros fortuitos, gente mucha que no conozca de nada y habla, como sea, porque el gran problema que no tenemos nosotros, digamos así, con esta civilización es que no hablamos, ¿no? Solamente nos conectan. Entonces, claro, esto va a base de rupturas, ¿no? ¿Cómo creamos esos espacios para que la gente tenga como esos cortos circuitos? A los edificios le va a pasar igual, me supongo, ¿no? Es decir, claro, como no hay complicidades, tendremos que originar los pactos casi como obligados, ¿no? Entonces tendremos que hacer que las viviendas tengan mucho lugar intermedio, ¿no? Que ahí hay un poco como la revisión importante está en el lugar intermedio, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Que es el sitio ese donde la gente lanza a los niños o nos lanzamos nosotros a esperar que ocurra algo inesperado en nuestras vidas, absolutamente monótonas y aburridas, ¿no? Y repetitivas, ¿no? Entonces, como la salud de los habitantes, ¿no? Sí, no, me llama mucho la atención porque yo después estuvimos hablando, yo pensando desde toda la tarde, quizás cuando nosotros hablamos de este concepto de refinidad cultural, no podéis pensar en el concepto de refinidad cultural que tiene su bien con su bien, ¿no? Y nosotros también por lo que hemos podido de alguien con fragmentos de mucho mundo, lo mezcla y te presenta una nueva realidad, ¿vale? Y eso tiene que ver con la sobreinformación, la hiperreferenciación, todo lo que teníamos. Ahora la gente quiere todo lo contrario, un poco lo que han hablado los dos. Cuando tú hablas del rap style, que ahora se lleva tanto, al final la gente dice, no me cuento historia, no me cuento los que esto es supervivencia, tiene que hablar de cómo esa realidad y con esos fragmentos empiezo yo a construir mi realidad. Entonces, al final me dice, no, mira, tú también ahí tenemos que enseñar la cama, porque no te da la hora de los sentidos, porque de repente te corta una realidad, no un corte casi que te muestra una situación constructiva y te dice, ya vamos a hablar con esto. Cuando tú de repente coges esos dibujos que son tan evidentes, no te están buscando otro lado, y de repente te lo pones en capa y el usuario lo hace para que tú te des cuenta, porque de repente se puede imaginar cómo manipular estos dos fragmentos. Entonces yo creo que casi la voz de un nuevo replicador cultural desde el punto de vista del productor es casi fragmentar la realidad para crear esos fragmentos que es el usuario el que repita. Porque la gente está ansia de realidad tangible, ¿no? De ese momento de mirar, no, si yo estoy conectado, ahora lo que quiero es que me diga las cosas como son de verdad. Cuando a mí me va a un museo, pues también el museo del mundo, o sea, de otros épocas, de cada obra que tiene un significado más allá de lo que sé que solo voy a sacar en entender, ser un discurso muy profundo. La gente habla de repente te explota porque dice, no, si lo que yo estoy mostrando es esto, simplemente esto, nada más. Y tú con esto puedes crear. Yo creo que el choque, o sea, el cambio que se está produciendo en este concepto de seguridad cultural. No sé si lo ves así o yo realmente lo percibo de lo que estamos viviendo, ¿no? A nivel de la arquitectura de la vida. ¿Y no ha sido así siempre? Puede que haya sido así siempre, pero quizá a lo mejor ahora se hace patente como una herramienta, no sé. Es que no lo sé. No sé, porque no sé, la arquitectura es que no lo sé, María, porque no sé, la arquitectura es como esencial, ¿no? Ver esta especie como de cuando existían las distancias, cada 20 años así, cada 15 o 20 años, las cosas venían o iban a Estados Unidos y luego a los 15 o 20 años venían a Europa, luego van a Estados Unidos, etcétera. Entonces había como una especie de ida y vuelta que fundamenta en gran medida la cultura, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial hasta donde estamos. Hay como una especie de ida y vuelta. No sabemos dónde estamos ahora mismo, porque claro, ahí donde está la magia, ¿no?, de la cultura, ¿no? Y que antes pasaba con Oriente, ¿no? Con los japoneses, con la cultura japonesa, la cultura oriental, el Tao, toda esta pandilla, ¿no? Mies, no sé cuánto, ¿no? O en Japón. Entonces, no lo sé.
no sé, se trata de una mirada periclitada, siempre una mirada un poco esclerótica, desatinada, que intenta buscar oportunidades para hacer promesas, ¿no? Entonces, si eso cabe, como que pueda definir la fórmula de por qué hacemos las cosas o por qué utilizamos cosas del pasado, o sea, o por qué en este caso coger una sección y decir, bueno, vamos a trabajar con esa sección, con esas capas, para ver si producimos algo diferente, no lo sé, siempre buscamos eso, no sé. Y tampoco es un fenómeno de masas, ¿no? Siempre son fenómenos de creadores. Yo creo que sí, yo no tengo muy claro que la gente, el espectador, sea eso lo que está pidiendo. O sea, uno puede estar predispuesto a ofrecerles eso, o a basar lo que muestra en esa especie como de parquedad del gesto, ¿no? De cosas muy elementales y ver cómo funciona. Pero yo la sensación que tengo es que el espectador cada vez demanda casi lo contrario, cada vez como más perchas y más como historias asociadas a lo que le están mostrando. Casi el relato, todo está como rollo con el relato que hay ahora, ¿no? Casi todo tiene que tener pegado como una historia o venir de algún sitio y casi los objetos o las obras en sí con las que ese relato se construye no son suficientes, necesitas además como que haya como una anécdota biográfica que esté vinculado a eso, que haya otro cosa con la que puedan asociarlo. Tengo esa sensación, ¿no? De que todo se ha narrativizado mucho, por así decirlo, ¿no? Y es cada vez más difícil que la cosa en sí pura y desnuda tal sea como la materia con la que el público se alimenta. Necesita cada vez como más cosas asociadas a eso que lo expliquen o que sepan de dónde proviene o que lo relaten o lo relacionen de algún modo con algo que ellos entienden que es la trayectoria vital o los intereses o la formación de un determinado artista o como fuera, ¿no? Tengo esa sensación. La cultura es una construcción, Pero tiene... Se edifica, la cultura se edifica y en esa edificación intervienen todo tipo de agentes, ¿no? Cosas que uno pues, pone de su parte para que, digamos así, tengan difusión o porque se cree que esto es interesante o lo que sea, comportamiento. Entonces hay momentos en los que se cruza todo y forma una especie como una constelación de cosas, todo está relacionado, pero también eso es una construcción mental, es decir, ponemos las cosas, las asociamos y decimos qué coherente es todo, ¿no? Pero yo creo que son construcciones también bastante fortuitas y que siempre son los creadores. Yo lo veo así, siempre los creadores tienen mucho que decir sobre eso, ¿no? Yo creo que habría también al hilo de... Que tiene mucha parte de la culpa, digamos, el sentido bueno de la palabra culpa. Sí, pero precisamente... no es el primero casi que, yo no sé, yo por ejemplo una de las cosas que hago primero cuando conozco el trabajo de alguien que me interese en el campo que sea y no lo tengo muy eso, busco en Google a ver qué cara tiene, ¿sabes lo que te digo? Este tipo de cosas que parecen como muy accesorias, pero necesito como ponerle cara a quien ha hecho eso, ¿no? Y es verdad que al final, te digo un poco por desmentirme a mí, que al final cada uno necesita también sus propias perchas y crearse esa ilusión de coherencia que tú dices, a ver si la cara de este tipo me parece a mí que tiene que ver con lo que hace, o a ver si hay alguna información que puedo obtener de aquí y de allá que me parezca que sí, que esto que estoy viendo que me interesa no es un tiro al aire, digamos, ¿no? Sino que es parte como de una construcción total de una, no sé si llamarlo personalidad o de una cierta, sí, como de un ente creador que se expande por todos los aspectos del individuo, ¿no? Desde su hacer a su parecer.
Sí, hay una reflexión perversa en todo esto que me animo a hacer, porque la verdad que la tengo en la cabeza, que es común también, ¿eh? Es otro lugar común que yo por lo menos he comentado con más gente, ¿no? Y que tiene que ver con esa generación compulsiva de lugares de encuentro. Necesitamos lugares de encuentro, estados de encuentro, ¿no? Le llama Nicolás Bourdieu, ¿no? Y que después difieren mucho de lo que hace, porque si hablas con Lacan y Basal, que se la lidiaron con Nicolás pues como 10-12 años, ¿no? Y te dicen que bueno, que lo respetan mucho, pero que entre lo que dice y lo que hace, lo que para él es un espacio de encuentro y lo que es de realmente llevar para adelante el Palais de Tokio son cosas totalmente distintas, que no tienen nada que ver, y que sigue hablando de obra de arte como objeto ensimismado, sin entender cuál es la transversalidad de todo un espacio, ¿no? Te quedas diciendo que difícil entonces debe ser escribir todo eso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en esa inmediata voluntad de generar espacios de encuentro, de generar estados de encuentro, no ha construido la cultura, no ha dejado atrás una cantidad de, no ya campos y espacios, o campos como tú decías, ¿no? Sino de lugares descampados, o sea, realmente de tierra quemada a nuestra espalda, llena de piezas de arte polvorientas, llena, no dejamos atrás infinitas periferias, no periféricas, sino en los centros de nuestras ciudades absolutamente obsoletas, sobre las cuales esta cultura, voluntariamente o no, con cierta voluntad de reciclar o no, debería volver a pensar. O sea, ¿qué pensáis sobre ese campo quemado que ha dejado atrás? Pues yo me pondría en los 90, del 90 para acá, pero podría quedarme en los 70 para acá, o podría seguir más atrás, ¿no? ¿Os suscita alguna reflexión o no? Todo es campo parado por germen de un origen continuamente originante. ¿Qué pensáis? Bueno, que si tenemos que trabajar sobre los restos y todos los desastres del progreso, claro, eso es lo que nos ha tocado, ¿no? Pero eso no es fruto ni de una generación ni de nada, yo creo que ahora es un sentir común, ¿no? Es decir, menos mal que tenemos el aliado de la sostenibilidad, que al parecer dice que, oye, que ya está bien de progresar, que ya está bien de crecer, que realmente lo que hay que hacer es intensificar, densificar, compactar, lo que sea. Y eso se transformará ¿en qué? En una fórmula. ¿De hacer qué? Arquitectura. De proponer qué? Espacios, etcétera, etcétera. Y me gusta muchísimo, lenguajes, ¿no? Es como nuestra gran tradición continuamente es que hacemos cosas que se transforman en lenguaje. Ahí es donde viene la muerte de las cosas, ¿no? Cuando todo esto se normatiza, ¿no? Se hace en base a patrones, ¿no? Entonces la cultura ya ahí se devalúa. Ahora, eso es un lugar común, eso no es de nadie, eso es un lugar común. Y que nuestras reflexiones se tiznen, ¿no? O se maticen debido a cuando miramos esos paisajes, sin duda. Que las cosas no tienen ninguna faz, ninguna cara, porque ya en esos sitios o lo que sea, o en esta proliferación de cosas, ¿cómo van a tener las cosas? Los objetos, ¿cómo van a tener una figura? Más que nunca desfigurado, pero no por la acción desenfermiza de la modernidad, sino realmente porque ya nacen en un contexto desfigurado. Los espacios tienen relación como concebimos los espacios, asumiendo que la gente es la que tiene que configurar un poco el espacio, pues sin duda, claro, no hay nada que domine, ¿no? ¿Cómo vas a poner otro objeto más ahí en medio de esa cacharrería, ¿no? Que es una ciudad contemporánea, una periferia contemporánea? Estamos intentando hacer como eso, hacer compatibles unas cosas con otras, pero otra vez la misma historia de siempre. Ya utilizamos todo ese desecho y toda esa cultura un poco de la basura o lo que sea para realmente construir un lenguaje. El lenguaje es una cosa que tiene su sintaxis y que tiene su manera de leerse, ¿no? Ahí viene un poco el pecado de toda esta historia. ¿Por qué las cosas se uniformizan? Y por qué ahora les contaba yo a vosotros, ¿no? Veía eso, ¿no? El futuro imperfecto de Arquía, el texto, ¿no? El volumen, y hago así rapidísimo, una lectura así rápida, y digo, primero, todos eran catalanes, o casi todos, y luego todo tenía madera barnizada, listones cortados. Esto es una simplificación mía para dar caña, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y digo, ¿me huele a qué? A construcción de lenguajes, a una especie de apreciación de los lugares, no sé cuánto, un lugar común. Dice, oye, pero el lugar común no tiene que ser
una cosa individual y privada, diferente, basada en la diferencia, más que en la uniformidad y en lo común, en el patrón. Y te quedas ahí un poco diciendo, menos mal que ya me coge 10 años más grande. No tengo que pensar. Ya voy a seguir mi rollo, sigo mi rollo, ¿no? Lo peor es esa sensación que yo por lo menos he tenido algunas veces de haber hecho algo con, no sé, de una forma muy ensimismada, por así decirlo, y sin atender prácticamente nada que te pueda sonar a algo que pueda ser una media tendencia y tal. Y te das cuenta y miras un poco alrededor y dices, coño, sí que he hecho un cliché al final. No lo sé, es una cosa que últimamente no... Me gustaría que no me pasara, pero de vez en cuando no me queda más remedio que admitir que sí, recurrir a ti mismo. Que ese tipo como de recursos están como en el ambiente de una manera que uno casi accede a ellos subliminalmente, ¿no? Casi por más que uno se empeñe, como hago yo muchas veces, que prácticamente trabajo casi más con textos que con imágenes, intento como no ver demasiado, ni soy el típico artista que puede estar suscrito como a revistas, o bueno, ya eso desde la edad de piedra, que está todo el tiempo como en internet mirando cosas, y yo es que soy un poco de la edad de piedra, advierto, ¿no? Que este tipo esta idea como de la conexión permanente y demás, una cosa que a mí me es un poco ajeno. Pero sí, hay como un magma de cosas flotando y a veces la lucha contra el cliché es muy interior, ¿sabes? Es decir, intentar a veces me quito esto de encima, no sé cómo, pero se da, está ahí. Pero claro, yo no lo, vamos, quizás yo lo estoy entendiendo de una manera más positivadora, ¿no? No sé, a mí, igual me equivoco diametralmente, pero a mí esa cuestión que tú estás como denominando cliché, en tu caso, a mí me gustaría llamarla, pues, ese recurso gramático de la geometría, ¿no? Hay una disposición de la gramática de la geometría en cosas que haces que dices, hombre, menos mal. Me gustaría casi, me atrevería a decir, contra la infraestructura, ¿no? O sea, con eso, sobre eso, construyes y habitas lo que quieras, ¿no? Y a mí eso me parece que podría llegar, tú le llamas cliché, a mí me parece que es un recurso sí, más, pero ¿no? es que unas veces cae, otras veces no cae, ¿no? El tipo de cosas que yo tenía en la cabeza son cosas más anecdóticas como las que tú has mencionado, que se pueden ver en cuanto uno pega una pasada a una revista o un libro con referencias como actuales y esa misma velocidad casi de la lectura te amalgama todo un poco y por un lado lo ves todo más superficialmente, pero por otro lado también más claro, ¿no? Como decir de pronto, coño, es que todo esto pasa... Yo, por ejemplo, esto de todos catalanes, este tipo de cosas. En el arte, por ejemplo, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, que yo llamo que es como la regla de oro. Para ser un artista como guay, uno tiene que ser de un lado, llamarse como si fueras de otro, y además trabajar en un tercero. Eso funciona de una manera, eso es imbatible, eso es una carta de presentación que el tipo que se llame, no sé, Michael Rother, pero sea brasileño, porque resulta que sus padres son misioneros que han fundado una misión evangélica allí y tal. Y además trabaja en Berlín, ese tío va a todos lados, donde quiera. Pero sabes que esa ruta... Ya es que es la parte golfa del asunto. Esas construcciones biográficas o rutas y tal en la arquitectura también existen, Totalmente. Como sea que ya estamos muy tarde y no existen, Tienes que haber ido aquí, ahora tienes que volverte allí y ahora además tienes que pasar por no sé dónde y entonces ya puedes volver a tu sitio. Y cambiaste hasta el apellido, ¿no? Claro, porque hay algún cruce por ahí. Yo por ahí lo que intento más bien es ser como el reloj parado que da la hora de ir 2 veces al día por lo menos, ¿no? Es decir, bueno, yo si no me muevo a lo mejor pasa algo. O sea, a lo mejor se vuelve a poner de moda el tópico de siempre. Los eremitas o no sé, o
que la gente sea de un sitio y haya hecho sus cosas ahí como Pero fíjate en un cuartillo sin molestar mucho a nadie. Estamos ya como, vamos camino de la pureza, si te das cuenta. Sí, sí. En el fondo no, eso no, vamos a buscar la pureza, ¿no? El otro día en la conferencia de Ginás en la escuela fue como, no quería pureza, toma, cuarta y mitad de pureza. Es decir, ni una planta, ni una sección, ni un edificio, 2 fotos, ¿no? 4. Y además, para que no haya duda, ninguna autoría, que es Jujol. Jujol es como la dispersión absoluta, ¿sabes lo que te digo? Una ensoñación continua de esos edificios. ¿Quieres más? Entonces, como la vuelta de Ginás al estado puro, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ha sido casi el maestro de Sara, y Dios mío, no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo como esa vuelta a la pureza, ¿no? Entonces, cuando nos pasamos allí 1 hora y media, oyendo aquello, y dice, bienvenido a lo puro, ¿no? ¿Sabes lo que es? Entonces, como una historia como que estás deseando también. Claro, eso es un aspecto. Dice, no, recuperemos la pureza aunque sea solamente por 1 hora y media, ¿no? Que fue, a mí la conferencia de Ginás fue fantástica, ¿no? Fue como muy terapéutica, ¿no? Y el otro tema es decir, bueno, ya cuando realmente tú ves las revistas de moda y dices, no, y te dicen lo que se lleva, o incluso en El País, ¿no? Dice, bueno, son todas las revistas, en la U, dice, no, continuamente haciendo listas, ¿no? Listas de los 40, listas de los 50, listas de los 60 años, me decían, ¿no? Listas de los no sé cuánto, listas de la crisis, listas de la postcrisis, listas de la antecrisis. Dice, cuando hay tantas listas, cuando hay tantas modas y no sé qué, dicen, ya no hay ninguno. Ya no hay ninguno. Entonces recuperemos la pureza, que es lo que yo quería llegar, ¿no? Entonces viene Ginás el otro día y te dice, mira, sigue con sus fotos, sigue con su Barceloneta, sigue con su Jujol. Y entonces cuando tú dices, yo quiero ser de ese equipo. Porque entonces vas y recoges tus cosas del estudio, ¿no? Y formas como un equipo más pequeño de cosas asociadas a ti, ¿no? Y me parece a mí, yo no sé cuál es nuestra evolución y tal, pero me parece a mí que empezamos siempre con un campo muy amplio, ¿no? Y al final acabamos con un campo muy reducido de intereses, ¿no? Digo, cuando hacemos, ¿no? Nosotros, yo, a los artistas los veo muy repetitivos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, dice, y más vale que lo sean, ¿no? Porque están continuamente escarbando sobre 1 metro cuadrado, continuamente centran toda su obra, ¿no? La unidad que yo he visto en tu obra ha sido brutal. Incluso me ha conmocionado porque con la juventud que tienes y tal, ser tan coherente, tan tremendamente compacto en lo que hace, digo, eso es de felicidad. Nosotros somos aquí, somos más dispersos, ¿no? Pues eso casi me divierte porque yo tengo la sensación... Más diletante, ¿no? Yo tengo la sensación como de que al revés, de que todo es rarísimo y esto no tiene mucho que ver con esto, y en cuanto, yo qué sé, la misma exposición que inauguré ayer era muy diversa, o sea que hay como lenguajes que aparentemente son distintos. Yo digo que es como una especie de colectiva divertida de uno mismo, ¿sabes? Porque de un momento como que te dejas ya hacer un poco. Yo aspiro que haya algo así, como de fundamento, ¿no? Pero sé que no está en la apariencia de las cosas, y como muchas veces no se lee mucho más allá de eso, pues al final te quedas un poco con ese sentimiento de como de que eso, igual puedes hacer un dibujo muy naturalista representando algo porque te interesa como documentar muy fielmente determinado suceso que has construido en el estudio o algo así, como te interesa casi una decantación minimalista casi de algo que al final te quedes con muy poco, ¿no? Y ese tipo de saltos a veces no se entiende muy bien cuál es el hilo conductor de todo. Entonces, por ahí me divierte que más o menos hasta cierto punto se entienda, pero no siempre es así, desde luego. Pero sí, yo tengo algo como raro con eso que tú dices, como de los intereses y de esa especie de cosas que tienes en la mesa como a mano y que al final es con lo que trabajas recurrentemente y tal. Es como que tengo la sensación de ser como en principio muy antojadizo o como de... Pero también tener muy claro cuándo puedo trabajar con algo o a partir de algo y cuándo no me va a dar juego, ¿no? Y a veces puede que sean cosas muy
se incorporen como a ese núcleo duro de cosas que tienes a mano y vengan de un sitio imprevisto. Pero es verdad que uno reconoce como el aire de familia en esas cosas, aunque aparentemente provengan de otro lado, como cuando de pronto se te presenta algo que está de fuera pero que sabes que puedes aprovechar, enseguida yo por lo menos lo calo. Luego están los inventores, ¿eh? Yo no sé en tu campo, pero en nuestro campo sí están los inventores. O sea, hay determinados autores, digo los inventores, están los como clásicos, ¿no? Cogen un tema y les como sota, ¿no? Esa metáfora, no, y tal, como continuamente la búsqueda de la pureza, de la esencialidad y no sé cuánto, tal. Pero luego hay otros que son los inventores, ¿no? O sea, que continuamente juegan a inventar, en el buen sentido de la palabra. O sea, y eso en la arquitectura, por ejemplo, son los grandes, ¿no? Los grandes. O sea, tú no le ves a Le Corbusier ni una sola obra repetida, tú no le ves a Saint-Remy, tú no le ves ni una obra repetida. Sí, puedes llegar a conclusiones más o menos de afinidades y tal. Juegan a inventar. Y reparten para todo el mundo. No tiene como esa sensación de lo fructífero, en una búsqueda, en este caso creativa y tal, que, digamos así, no tienen esa... Mies no fue un tío fructífero, no jugaba a inventar, inventó una cosa, ¿no? Lo digo porque sabe mucho de arquitectura bastante, al menos me lo ha parecido, y puedo utilizar estas referencias, ¿no? Y eso hizo nada, con un camino, se puso en un raíl, y como sabéis, se tiró como 25 años, como sabéis, moviendo el muro cortina de aquí a aquí, el pilar en medio, de aquí a aquí, 25 años, ¿no? Ahora, como si él continuamente inventaba el vidrio, el pilar, el forjado, el tipo de material, etcétera. Por supuesto se equivocaba siempre, ¿no? Sus obras son un desastre, la unidad de habitación de Marsella se estaba cayendo, menos más que lo han rehabilitado, etcétera, etcétera, pero daba pie para todo el mundo, ¿no? Entonces, hay otra especie de tíos que son los inventores, ¿no? Nosotros siempre estamos así, por lo menos los que se llaman un poco, con los que tenemos, yo no sé, yo me considero un tío con olfato. Claro, puede echarle cuenta a la gente a que sí y a que no. Hasta que la próxima saga, el próximo libro reencujas, a lo demás, por ahora no le echo cuenta. ¿Sabes lo que te digo? ¿Para qué te vas a entretener, no? Si te ha tocado convivir nuestra, digamos así, nuestra edad de piedra, ahora que nos ha tocado convivir con este tío que es un monstruo. Y mira qué cosa, hacer una cosa súper criticable o lo que sea, pero da a comer para todo el mundo. ¿Sabes? Esos son los inventores. Sí, creo que en ese caso daríamos la palabra también por si alguna cuestión os ha suscitado alguna pregunta, ¿de acuerdo? En este magma de declaraciones sugerentes. Dime. Pues yo tengo una pregunta sobre un tema que ya lo vimos hablar en el anterior, porque a vosotros de la finalidad, esa unidad y la multiplicidad. Entonces, cuando yo decía que la digamos, de la unidad se ve la diversidad, y luego la hora de definir, nos porque, por ejemplo, la máquina de poner, si tú no hubieras explicado de esa manera, yo creo que se trata por las acciones ambas y llegar a la máquina compleja o quedar con la máquina compleja y simplificarlo. Entonces, es una cosa que yo más como que primero, eso sería como suma de cosas que al final llega a la comunidad, pues es ya la va declarando y ya va centralmente en esas cosas que se necesitan. O va de la mano y introducirlo. Temazo. Sí. Estaba ahí encima de la mesa también. Sí. Es una búsqueda. No sé, Juan Miguel, tú que te dedicas más a ser creativo por necesidad, ¿no? No lo sé, depende. Es complicado. Para mí es como pasear y a veces tienes algo muy concreto y yo tengo la sensación, fíjate, que últimamente es como encrucijadas permanentes, o sea, se me ocurre algo y es concreto, pero casi en el momento de que se me ocurre algo
ese algo que es concreto, estoy viendo cuál es la contraforma de hacer eso, o cuál es el complemento de eso, o qué se le puede asociar a eso. Y es casi un vértigo a veces que te entra de la dificultad que tienes de mantener esa concreción primera que te ha venido dentro de unos límites razonables, ¿no? y que no se te expanda como indefinidamente, una sucesión como de elementos, cada uno de los cuales se supone que comparte una relación lógica con el anterior de alguna manera, y es como un proceso que es indefinido. ¿Y cómo se cierra eso al final? Accidentalmente, porque tienes que entregar tal día, o porque tienes que montar tal otro, o porque hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Entonces no queda, o sea, el número definitivo, o sea, el fundamento final de aquello, y si son 3 cosas o 2 cosas al final, o es una enumeración o sea, es una serie susceptible de ser ampliada indefinidamente, o es un número limitado de partículas que por sí solas se remiten entre ellas y no van a tener más fuera que ese, es un accidente. Oye, es un tema muy bonito, ¿no?, el que planteas, y desde luego, yo no sé, trabajamos con la multiplicidad absoluta. Yo no sé, o al menos yo la gente que conozco, y ese es el problema que nos conduce a ser amateurs, ¿no? Sabemos de todo, hablamos de todo, estamos siempre depredando todo, nos buscamos amigos que, igual se me nota un poco mi egoísmo, ¿no? Te conocía, no te conocía personalmente, y digo, este tío, me voy a pegar a él ya. A ver qué puedo un poco, ¿no?, depredar, ¿no?, un poco alimentarme, ¿no?, y entonces somos depredadores. Ahora, efectivamente, con la multiplicidad no se llega a ningún lado. Esa multiplicidad es la que hace que no los arquitectos trabajemos con música, y nuestros amigos, sean pintores o lo que sea, o intentamos sencillamente decir, no, hoy toca barra libre. Me voy a un bar y hablo con gente rara y no sé cuándo, ¿sabes lo que te digo? Somos un poquito así, ¿no?, porque nos interesa la multiplicidad, ¿no? Y de pronto, nos vamos y venga, nos vamos aquí a Oslo. Dice, ¿y por qué? Dice, no, está más cerca de la Sierra Nevada, ¿no? Dice, pero ¿y si pasa algo de aquí a allí? ¿Qué? ¿Tú te lo perderías a que no? Entonces la multiplicidad nos acompaña un poco la vida, ¿no? Cierto carácter para sobrellevar esa multiplicidad. Pero bien, es verdad, muy bien, José Miguel, me parece totalmente de acuerdo, que cuando llega la hora de la verdad, empiezas a pelar aquello y a afeitarlo, ¿no?, y a limpiar un poco, ¿no? Y ahora, eso sí, de vez en cuando dices, ya está demasiado limpio, ¡oh, otra vez! Venga, todo, ¿sabes? ¿No? Y hay un momento muy bonito, ¿no?, que lo peor es la soledad, y eso tiene que ver con el aislamiento o con las cosas simples, ¿no? La multiplicidad es lo contrario. La multiplicidad es voces diferentes, no sé qué. Entonces en el estudio pasa un poco igual, ¿no? Cuando lo peor es la soledad. O por lo que sea, estás solo con gente que no... Y de pronto aparece por allí la limpiadora, la coges, la sientas, y esto es verdad, le bajan, limpio toda esa mesa, y empieza así, ¿eso se rompe? Y entonces tú le preguntas, ¿por qué? Es que me da la sensación de que esto está como muy alargado. ¿Eso está alargado? Entonces ese es el momento que dices, bienvenida a la multiplicidad, ¿no? O sea, cuando la limpiadora forma parte de esta cosa que estás haciendo, ¿no?, o en las obras, eso está claro. ¿Esto para qué sirve? ¿Pero esto para qué? Eso es fundamental, ¿no? Como una crítica, en el fondo dice, algo ocurre, enciende la alarma, ¿no? Eso tiene que ver con la multiplicidad, yo creo que sí, ¿no? Si no, seremos como unos cirujanos, ¿no? Esa palabra no corresponde, ese bisturí no se coge, esto tiene que durar no sé qué, enchúfale el aire, o el oxígeno, yo qué sé, no somos así. De todos modos, como gente que necesitamos continuamente leer, oír música, encontrarnos gente distinta, no sé qué, nos vuelve infartados, a los 50 infartados. Por lo menos que yo conozco. Es muy bonito plantear
como que la forma de esa multiplicidad acaba unándose accidentalmente, ¿no? Y yo creo que siendo las 9 habrá que irse de aquí también para darle forma a esto. Venga, muchas gracias.